Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana continuamos con nuestros comentarios en torno a los mensajes de Isaías respecto a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Vamos a reflexionar en torno a los comentarios que hicimos a partir de lo que escribimos sobre este tema correspondiente a la entrega número 31 de la conciencia mesiánica en la profecía judía. En otras palabras, vamos a elaborar sobre lo que escribimos en este comentario número 31. Leemos. En sus tres capítulos siguientes, o sea, del capítulo 7 al capítulo 10 de Isaías, el profeta se refiere a la situación de Israel en su tiempo. En otras palabras, son capítulos que están dedicados a lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Tengamos presente que Isaías se refiere a su tiempo, pero también a la era mesiánica. E inclusive cuando hace referencia a situaciones específicas que estaban ocurriendo en su tiempo, va a ser eco de lo que representa esa situación en la era mesiánica. Así que es importante que no tomemos a Isaías únicamente en el contexto histórico cuando hablaba de cosas específicas que estaban pasando en su momento, sino que también entendamos la que él nos está dando un mensaje que tiene que ver con el futuro. Bien, el profeta se refiere a la situación de Israel en su tiempo dividido en dos reinos enfrentados en guerra. La idolatría conlleva la hostilidad y la confrontación con sus devastadores efectos. Ya hemos oído que los romanos decían divide y vencerás. La división es la madre de todos los conflictos. La idea no es necesariamente de no establecer divisiones. Hay, por eso nosotros cada semana a concluir el Shabbat decimos la distinción, o sea, destacamos la distinción entre lo sagrado y lo profano, Israel y las naciones, los 6 días de la semana y el Shabbat. O sea, hay que hacer una distinción en el sentido de separación, de división. También leemos, todos los días en la tefilá, leemos que Hakadosh Baruj Hu divide entre el día y la noche, entre luz y oscuridad. Y claro, Hakadosh Baruj Hu nos está mandando un mensaje concreto respecto a esto. O sea, que sí hay divisiones, o sea, sí hay distinciones. Por la idea que queremos comunicar acá, cuando estamos hablando de división, estamos hablando de la división en la conciencia. O sea que no estamos haciendo lo que es correcto o combinamos lo correcto con lo incorrecto, entonces estamos dividiendo cosas. En vez de reunir todo en aras de lo que es bueno, de lo que es correcto. Esa es la idea. Entonces, cuando estamos hablando de división, estamos hablando de crear confrontación. Pero la idea no es enfrentar, como ya hemos dicho anteriormente en otros comentarios, luz y oscuridad, día y noche, positivo y negativo, enfrentarlos, sino la idea es integrarlos en lo mismo. Entonces, si vemos que hay oscuridad y hay luz, la idea es traer luz a la oscuridad. Así tenemos solo luz. Esa es la idea. Bien, entonces, ahora, en este caso el profeta se está refiriendo a la división, perdón, a la división entre Israel y Judá, o sea, los dos reinados que habían divididos en esa época. Y esa división, estamos hablando de Israel, hay una división de tribus, 10 tribus separadas del resto, que en este caso sería Yehudá y Leví, en el reinado de Judá, cuya capital es Jerusalén. Entonces, cuando estamos hablando de las tribus, ya hemos dicho, nos hemos referido muchísimas veces que se refiere a cualidades de nuestra conciencia.
Y la idea no es dividirlas, sino integrarlas en ese denominador común que es lo bueno, que Dios quiere que hagamos prevalecer en el mundo material. Bien, entonces vamos a leer acá que decimos que la idolatría conlleva la hostilidad y confrontación con sus devastadores efectos. Nuevamente está haciendo el profeta referencia a la idolatría. Tenemos que entenderla y lo vamos a seguir repitiendo porque de eso se trata este blog y estos videos. La idolatría representa, como habíamos dicho, las fantasías e ilusiones de ego, por las cuales nos desviamos. Empezamos a dedicar toda nuestra atención a lo que no es relevante, a lo que no es importante en nuestras vidas. O sea, sentimientos y creencias de carencia que creamos en nuestra conciencia, que se vuelven nuestros ídolos. Envidiamos, codiciamos, deseamos. Eso nos separan. Creamos una división entre lo que es bueno en nuestra conciencia y lo que no es bueno en nuestra conciencia, que en este caso serían las fantasías e ilusiones de ego. Y lo bueno como los modos y atributos de amor. O sea, entre más integremos lo bueno, como dijimos anteriormente, en nuestra conciencia, más vamos a tener lo bueno y no habrá separación ni división. Porque lo bueno integra todo mediante lo bueno que hay en lo demás. Tenemos una braja en la amidad que decimos todos los días, excepto el Shabbat. A la Sadikim, o sea, tiene que ver con los justos, la braja de los justos. Entonces, básicamente, estamos hablando de que todo lo que son los justos, los piadosos, los sabios, los ancianos de la casa de Israel, los justos prosélitos, los conversos, y nosotros. O sea que aquellos que procuramos lo bueno, los piadosos, los amorosos, los justos, le pedimos a Dios, pon nuestro destino junto al de ellos, que jamás seamos avergonzados porque hemos depositado nuestra confianza en ti. Baruch atah Hashem, puntal y seguridad de los justos. Pero el punto acá es, pon nuestro destino junto al de ellos. O sea que nosotros queremos, o sea, si procuramos lo bueno, tenemos que estar con gente buena. Esa es la idea. Poner nuestro destino junto al destino de los justos, de los buenos, de los amorosos, de los piadosos. Entonces, en ese sentido estamos integrando lo bueno en nuestras vidas. Buscamos gente buena con la que asociarnos. Procuramos lo bueno. En aras de lo bueno, con el propósito de lo que es bueno. Ahí no hay división, hay integración, hay suma. Cuando hay división y separación, es sustracción, estamos dividiendo algo. Tenemos 10 manzanas, quitamos 5, estamos restando o dividiendo. Entonces pongamos atención a eso, ¿no? O sea, la idea es que si vemos una situación equivocada, una situación negativa, la idea es transformarla en algo positivo. De eso se trata. O sea, no decir, bueno, ahí está lo malo, yo me salgo de aquí, no tengo nada que ver con esto, mejor me voy de aquí. Sino ver qué podemos hacer para corregir la situación. Es una misma. Es un mandamiento hacer prevalecer la verdad y lo bueno, como consecuencia de lo que es verdadero, de lo que es verdad. Bien.
Los reyes de Judá en el sur y los reyes de Israel en el norte encontraron su destrucción, caída y cautiverio. Vemos los nefastos resultados de las fantasías e ilusiones de ego. Estas, como los ídolos que separan, dividen, corrompen y subyugan todos los aspectos y dimensiones de la vida. Entonces, cuando estamos hablando de la destrucción, caída y cautiverio de Israel, es la caída y cautiverio a partir de los ídolos de las otras naciones. O sea, en el momento en que empezamos a hacer idolatría, nos volvemos esclavos de los ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a caer en cautiverio. Ya no el cautiverio de Egipto, pero la servidumbre de otras naciones o a otras naciones. Entonces, hay que tener cuidado. Bien, seguimos. Aún en ese predicamento nuestro Creador procura la paz y la hermandad para todo Israel. O sea, leemos la historia. Reyes, jueces. Vemos que Hakadosh Baruj Hu está del lado de Israel, quiere que Israel regrese. Y sigue. Y el tiempo de los profetas, la misma historia. Sigue. No desiste Hakadosh Baruj Hu con nosotros. Está ahí siempre. Nosotros somos los que nos separamos y optamos por la idolatría. Nuestro Creador procura la paz y la hermandad para todo Israel, estar unido por y en aras de la Torá como el medio integrador y armonizador para cumplir la voluntad de Dios. A través del profeta el Creador habla a los reyes corruptos para hacer prevalecer la rectitud y la justicia como las directrices y también estas como nuestro nexo común con Él. O sea, Él ve que hay reyes que están corrompidos, que son idólatras. Sin embargo, Él habla al profeta y dice, diles que se arrepientan, diles que regresen a los caminos y atributos de la Torá, de Dios en la Torá. Pero ya vemos los resultados. Estas como nuestro nexo común con Él. Nos estamos hablando de rectitud y justicia. Entonces empezamos citando a Isaías capítulo 7, versículos 10 al 13. Dice, y el Eterno habló otra vez a Ahaz. Ahaz era un rey de esa época, diciendo, pide tú mismo una señal del Eterno tu Dios. O sea, el profeta le está diciendo al profeta, oye, pídele a Dios que te dé una señal. Pídela en lo profundo o arriba en las alturas. Interesante la alegoría, arriba en las alturas, o sea, en lo más elevado de nuestra conciencia. Ahí es donde le hablamos a Dios y le pedimos. Pero Ahaz dijo, no pediré ni trataré al Eterno. Y él, Isaías, dijo, oye tú ahora, oh casa de David, ¿acaso no es suficiente que desprecies a otros? Se refiere a otros los profetas. Y que también desprecies a mi Dios. O sea, el profeta está confrontando a Ahaz, al rey de ese entonces de Judá, a casa de David. Leemos, escribimos acá. Dios da su mensaje para Ahaz a través del profeta, a quien el rey contesta con desdén. O sea, el rey le dice al profeta, yo no voy a pedirle nada a Hakadosh Baruj Hu, no quiero hablar con él. Isaías responde a su insolencia, aunque estos versículos se refieren a una situación específica en torno al malvado monarca judío de ese entonces. Podemos entenderlo en el contexto de la conciencia mesiánica. Continuamos. El Mesías judío desciende del linaje del rey David, de la casa de David. Por lo tanto, todas las referencias a este linaje están relacionadas con los tiempos mesiánicos. Todo lo que pasa en la línea davídica, los reyes de la línea de David en el reino de Judá, como hemos visto, tiene que ver con la conciencia mesiánica, pues son ancestros del Mesías judío. Entonces, todo lo que pase ahí tiene que ver con nosotros. Por eso tenemos que ponerle atención a Ruth, tenemos que ponerle atención a Tamar, tenemos que ponerle atención a Lot, que de ahí viene el Mesías. Entonces tenemos que entender el linaje, la procedencia del Mesías judío, para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando acá. ¿Okay? Bien, Dios quiere que Israel, como la conciencia integradora que proclama la redención final, de Israel,
Esto está en el contexto del judaísmo. Está en permanente conexión con él. O sea, Akadosh Baruj Hu quiere. Dice, bueno, sí, la línea davídica, el linaje de David, la conciencia mesiánica se separa de él. Akadosh Baruj Hu dice, no, yo quiero que la conciencia mesiánica esté en contacto conmigo constantemente. Sean buenos o malos. O sea, cuando sean malos, obviamente que regresen a lo bueno. Pero el hecho es que hay una invitación constante, permanente, de que la conciencia mesiánica esté en contacto constante con el Creador. Esa es la idea. Aún en el caso de Ahaz, un rey idólatra de Judá, Dios quiere corregir esta conexión con el aspecto regente de Israel. El aspecto regente, como hemos dicho, es la conciencia mesiánica. La casa de David también. Leemos aquí, Dios conoce toda su creación. Él sabe lo que está pasando. A veces nos da la impresión de que Él no supiera lo que está pasando. Cuando habla con los reyes judíos, cuando habla con los profetas, los trata como si no supiera qué están haciendo, en algunos casos. Pero claro que Él sabe lo que está pasando, es Dios. Entonces es bueno que tengamos que no perdamos esa perspectiva. Porque a veces la aplicamos a nosotros mismos. Dice, bueno, voy a hacer esto porque si no se lo digo a Akadosh Baruj Hu no se va a dar cuenta. Nos dio libre albedrío y sabe de lo que somos capaces. Entonces Él nos creó. Nos deja experimentar las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Nos dio discernimiento para aprender de las experiencias. En circunstancias negativas espera que aprendamos, salgamos de estas y regresemos a lo que es bueno. Dios también espera lo mismo de Ahaz, quien se niega a retornar a Él. El profeta en este caso representa la voz de la redención, la cual llama a nuestro discernimiento y sentido común. En algún momento en nuestras vidas escuchamos su voz y nosotros elegimos ignorarla o rechazarla. El mismo desdén expresamos a nuestro Creador. O sea, tenemos un Ahaz dentro de nuestra conciencia. Un rebelde, un monarca rebelde que dice, yo quiero hacer lo que me da la gana, voy con mis fantasías e ilusiones de ego, con mis ídolos. Quédate tú, Akadosh Baruj Hu, donde estás y me dejas a mí tranquilo, déjame hacer lo que me dé la gana. En su infinita compasión, Akadosh Baruj Hu, Él nos recuerda los rasgos y cualidades de la conexión que tiene con nosotros, espera de nosotros. O sea, ya hemos dicho que el común denominador entre Akadosh Baruj Hu y nosotros, su creación, es lo bueno. Que nosotros venimos de Él, que es bueno. Pero tenemos que regresar a sus caminos y atributos que son lo bueno. Rectitud, justicia, compasión, amorosa bondad, verdad. Esa es la conexión, ese es el nexo con Dios. La conexión que tiene con nosotros y espera de nosotros. Capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, el Eterno mismo te dará una señal. He aquí, la mujer joven concebirá y tendrá un hijo y lo llamará Immanuel. Pongan atención a esto. Porque aquí radica este es uno de los versículos en que el judaísmo confronta a otras religiones. Otras religiones que creen que Dios tiene forma y cuerpo. Eso es contrario al judaísmo, cuidado. Entonces las otras religiones se basan en este versículo. Si una mujer joven conseguirá, pues eso normalmente lo traduce como una virgen. La traducción literal del hebreo es una mujer joven. Entonces ya ellos empiezan a darle otro asunto al cuento. Va a tener un hijo y se va a llamar Immanuel. Entonces ellos, en sus escritos y en sus creencias, dicen que se trata de un Dios encarnado, el Dios encarnado de ellos. Eso en el judaísmo no existe, mucho cuidado. Y acá lo vamos a aplicar. Nuestros sabios, o sea, nuestros sabios judíos, Rashi, Ibn Ezra, Radak, empiezan a analizar los profetas, los textos del Tanaj, la Torá también. Empiezan a aclarar qué es lo que significa. Entonces a nosotros como judíos nos toca estudiar lo que ellos dicen, para que lo confrontemos a lo que otros de otras religiones están diciendo. Entonces
Entonces nuestros sabios se refieren a esta mujer en particular, la joven mujer, como la madre del futuro rey Ezequías. O sea, en este caso lo que está diciendo Isaías se está refiriendo al momento histórico cuando él estaba viviendo, no estaba hablando del futuro. Esto es importante. Se refería a la madre del futuro rey Ezequías, que era un hijo de Ahaz, pero que era bueno. O sea, Ahaz era malvado, Ahaz iba a tener un hijo bueno. Acá explicamos también el nombre de Immanuel. Vamos para allá. La señal incluye, esta señal que está dando el profeta Isaías, el nombre como la identidad de un rey judío que está con Dios. Entonces, cuando hablan de Immanuel, él se llamó después Ezequías. Pero Isaías nos está diciendo Immanuel. Immanuel quiere decir el que está con Dios. Es una cualidad del rey judío. El rey judío está con Dios. David, Salomón, los demás están destinados a estar con Dios. Hay libre albedrío. Ahaz vemos claramente y otros reyes posteriormente que eran idólatras, eran malvados, de hecho mataban profetas, incluyendo a Isaías. Es parte, como hemos dicho, ¿no? O sea, el rey judío hay una conexión con Dios. Dios está conmigo. Es Immanuel. Dios está con Dios. Perdón, yo estoy con Dios. O el que está con Dios. Entonces, en este caso se refiere al futuro rey Ezequías. Entonces decimos acá, Israel y su rey son distinguidos por su nexo con Dios. Lo que dijimos antes. De allí que el nombre de cada judío es Immanuel. O sea, ya hemos dicho, y lo vamos a seguir repitiendo, la conciencia mesiánica es colectiva, no es patrimonio de una persona. El rey Mesías judío es la referencia de la conciencia mesiánica que va a ser colectiva para todos los judíos. Entonces, no lo perdamos de vista. Entonces, por eso estamos diciendo acá que en cada judío hay un Immanuel, obvio. El que está con Dios, representado en su rey, como nos lo está diciendo el profeta. Esto es importante, que significa Dios está conmigo. Israel está destinado por la Torá a ser una nación justa con un rey justo. Eso ya lo sabemos. Que los reyes se hayan corrompido y esa es otra carreta, ese es otro cuento. Lo ideal es que el rey judío esté con Dios. Isaías más adelante se refiere, también hacemos una aclaración, porque ya en los capítulos finales de Isaías, especialmente en los últimos 15 capítulos, ya empieza a referirse a Israel, ya no como Immanuel, sino como el Cordero. Es Israel. Pero tenemos que empezar a asimilar que el profeta está usando términos que identifican la relación de Israel con Dios. Todo lo que los profetas han dicho tiene que ver entre Israel y Dios. No tiene que ver entre una persona ni nada de esas cosas. Cuidado. Mucho cuidado. Entonces acá decimos, Isaías más adelante se referirá a Israel y a su rey como una sola entidad, que el profeta llama el Cordero. El Cordero que es sacrificado por las naciones. O sea, sacrificado en el sentido de que las naciones a lo largo de la historia han sacrificado a Israel. O sea, la profecía se cumple. Entonces las otras religiones lo que dicen es que, no, el Cordero es el Dios encarnado, que muere, lo crucifican, etcétera, etcétera. Y ahí muere, y ahí quedó la cosa. Y la historia sigue ocurriendo, sigue persecución de judíos, viene la destrucción del templo, viene una serie de cosas que no hablan ellos. Viene la real persecución del Cordero a través de la historia. Las cruzadas, la Inquisición, los pogroms, el Holocausto. Ese es Israel y su rey. Esos son el Cordero. Esa es la interpretación que damos nosotros basado en la historia. No estamos basados en no estamos interpretando algo.
estamos conociendo la profecía a través de lo que ha ocurrido en la historia. Y nos damos cuenta que todo lo que estos señores de otras religiones están proclamando es una invención, que no tiene que ver nada con la realidad ni con la historia además. Que la historia está mostrando una cosa completamente diferente a lo que ellos dicen. Completamente. Que ya no es cuestión de sentarnos a hacer un debate teológico de quién tiene razón o quién no tiene razón. Es irrelevante. Porque aquí lo relevante es la historia, lo que ha pasado a través de la historia. Que lo vemos con nuestros propios ojos. Entonces sabemos qué es real y qué es falso. Entonces cuando vemos que el profeta acá se refiere, y Manuel está hablando de que va a venir un rey, obviamente el hijo de Ahaz, Ezequías, rey justo, por un tiempo, hay que ponerle atención a esto. Mucha atención. Seguimos leyendo estos versículos tentadores. Capítulo 7, versículos 15 y 16. Crema y miel comerá. Está refiriéndose a este nuevo rey del que nos estamos refiriendo. Ezequías. Cuando sepa rechazar el mal y elegir el bien. Estamos viendo una lección moral acá. En el momento en que nosotros elegimos el bien, estamos comiendo miel y leche. La crema y la miel. Así es, antes de que el niño sepa desechar el mal y elegir el bien, abandonada será la tierra que está atormentada a causa de sus dos reyes. Ya hemos visto que Ezequías fue justo en determinado momento, pero al final hizo las alianzas equivocadas. A eso es a lo que se refiere esta profecía. Esta profecía es inmediata del tiempo en que estaba viviendo el profeta Isaías. Antes de que el niño sepa desechar entre el bien y el mal, abandonada será la tierra que está atormentada a causa de sus dos reyes. O sea que todo el problema que había de la división entre norte y sur se iba a empeorar al final. Bien. Continuamos acá diciendo, otra vez como dijimos antes, estos versículos se refieren no solamente a los rasgos positivos del futuro rey Ezequías, sino también al linaje del rey David. Se está hablando ya de una cualidad del rey. Tiene que ser bueno. Crema y miel son las cualidades de la tierra de Israel. Ya hemos dicho que Israel es la tierra que emana leche y miel. Estas son alegorías de la amorosa bondad nutritiva de la vida junto a la felicidad y dicha de estas. Leche, vida, miel, el deleite de la vida, la dulzura de la vida. Estas buenas cualidades de la tierra, como la vida buena, cuando vivimos en el bien, son parte del pueblo de Israel y destacadas por su rey. Por eso Israel, en el caso del rey judío, y específicamente el rey Mesías judío, tiene estas cualidades. Ejemplifica estas cualidades, es el punto focal de las cualidades de Israel, de todo Israel. Un punto focal, cuidado. Es una referencia. Como vemos que supuestamente el presidente representa lo mejor de cada país elegir cuando lo eligen, ¿no? Más o menos la misma idea. Pero es el país el que elige al presidente. El presidente representa las buenas cualidades del país. Estamos hablando en términos ideales. Hoy día no es así. Los presidentes son unos bandidos y el pueblo padece, el pueblo es bueno y el presidente es malo. Pero ustedes entienden el contexto. En términos ideales. Bien, al hacernos conscientes de lo bueno de los modos y atributos de amor, como nuestra esencia y verdadera identidad, rechazamos y negamos la maldad en todas sus formas. Refiriéndose a la dividida tierra de Israel en aquellos tiempos, la misma sería abandonada, la tierra de Israel, al caer bajo sus enemigos vecinos. O sea, había un problema en esa época. Teníamos vecinos hostiles a Israel.
Babilonia, Asiria, Persia, Grecia, inclusive Egipto. Estábamos rodeados. Todavía seguimos rodeados. Entonces la idea era que se unificara a Israel para combatir sus enemigos, pero no pasó. Se dividió, hubo alianzas con nuestros enemigos que nos llevaron al cautiverio, a la destrucción, a la desolación de la tierra, como ya lo hemos visto. Citamos capítulo 9, saltamos del capítulo 7 al capítulo 9, versículos 5 y 6. Nueva referencia a la conciencia mesiánica. Porque un niño nace para nosotros, un hijo es dado a nosotros, y el gobierno estará sobre su hombro. Estamos hablando de un rey judío. El maravilloso consejero, está hablando de Hakadosh Baruj Hu, Dios poderoso, Padre eterno, ha llamado príncipe de paz. La profecía que Hakadosh Baruj Hu quiere que Isaías esté en ese momento histórico es ese príncipe de paz que va a traer la paz va a ser Ezequías. Sobre aquel con la grandeza en dominio y la paz sin límites que prevalecerán en el trono de David. Ya está hablando de la conciencia mesiánica en el futuro. En otras palabras, el rey judío tiene que ser un príncipe de paz. Por eso insistimos desde el principio que todo lo que nos está diciendo el profeta Isaías sobre su tiempo y sobre la era mesiánica respecto al rey judío, tanto de esa época como de la época mesiánica, son cualidades inherentes al rey judío. Tiene que ser un príncipe de paz, tiene que ser justo, tiene que procurar la justicia, tiene que deleitarse en la crema y en la miel. De eso se trata. Y esto es un mensaje para nosotros, no es para una persona. Por eso decimos acá, porque un niño nace para nosotros. ¿No? Un niño es dado a nosotros, el gobierno estará sobre su hombro. En otras palabras, va a ser el punto focal. Por eso existen los reyes, ¿no? Para implementar lo que es bueno. Eso que es cualidad común entre los que estamos con él, con este rey. O sea que no es algo exclusivo, hay que insistir en esto, no es algo exclusivo de una persona, es una conciencia colectiva. Entonces, la paz, obviamente, la paz en el sentido del tipo que crea paz, eso lo tenemos que crear en nuestra propia conciencia. Tenemos que crear una conciencia de paz en la que todo lo que está en conflicto en nuestra conciencia, todos los enemigos que tenemos en nuestra conciencia, se vuelvan amigos y haya paz y todo se integre y todo vive en armonía. Una armonía funcional hacia un propósito final, que es la conciencia mesiánica. Ese es todo el cuento. Entonces, sobre aquel con la grandeza en dominio y la paz sin límites que prevalecerán en el trono de David, está hablando de una línea. La línea davídica, la línea mesiánica, la línea de los reyes de Israel. Y en su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Hacer prevalecer lo bueno. Desde ahora hasta la eternidad. O sea, en ese momento, Hakadosh Baruj Hu dice, el rey judío tiene que ser un tipo bueno. Ezequías va a ser un rey bueno. Va a ser un príncipe de paz. Va a integrar al pueblo. Va a haber cosas buenas. Va a volver a haber lluvia. Va a volver a haber producción. Todo va a estar bien otra vez como pasó. Estas son cualidades del rey judío. No solamente de Ezequías. Un buen rey judío tiene que tener, un rey judío tiene que tener estas buenas cualidades. Eso es lo que nos está diciendo. Versículos 5 y 6. Terminamos diciendo, el celo del Eterno logra esto. Es interesante porque después que dice, esto va a ser por toda la eternidad. Dice, el celo del Eterno logra esto. El celo de Dios. Ya hemos dicho que el celo de Dios, los celos de Dios, es estar con Él. Por eso dice que es un Dios celoso, porque es un Dios exclusivo. Tenemos que ser y tener y manifestar sus cualidades y atributos. Esa es la idea. Entonces, cuando estamos hablando del celo del Eterno, es celo nuestro en el sentido de que tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y seamos celosos con eso que Él nos está dando, que es la Torá. Ese es el celo que tenemos que tener, protegerla, no dejar que la adultere nadie.
como ha pasado con nuestro profeta, que otras religiones han alterado el contenido, los mensajes los han interpretado de una manera diferente para justificar algo que no es verdad, que la Torá niega completamente. Claro. Seguimos acá. 2 capítulos más tarde, el profeta continúa describiendo las cualidades del linaje de David en sus tiempos y también en los tiempos mesiánicos. Lo estamos repitiendo. Lo que para entonces era aplicado, se ha aplicado al rey David, Salomón, cualidades que tenían. Esas cualidades tienen que prevalecer en la línea davídica. Desgraciadamente la historia no prevaleció, pasó lo que pasó, llegamos al exilio, a la dispersión, a la diáspora, porque no se dieron esas cualidades. Los reyes estaban destinados a hacer la idolatría de las naciones y olvidarse del sentido que tiene hacer prevalecer la verdad y no las cualidades de idolatría que, como hemos dicho, son las cualidades negativas en la conciencia. Envidia, codicia, lujuria, etc. Esas son cualidades de las naciones. Son los ídolos de las naciones. Nosotros estamos destinados a no servir esos ídolos sino a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Sus cualidades y atributos. Bien. Durante la mayor parte del reinado de Ezequías, la abundancia y la prosperidad retornaron a su tierra, como señal de que del mismo modo ocurrirá en la redención final. Ezequías dijo, fue un rey bueno, como lo anunció el profeta, hizo el bien, empezó a haber abundancia y prosperidad, hasta que cayó en errores. La principal cualidad de la conciencia mesiánica es la paz como causa y como efecto. Del mismo modo, como concebimos amor, concebimos paz como algo destinado a prevalecer. Somos pacíficos con el fin de hacer que la paz reine. Es toda la idea. Somos buenos porque queremos que la bondad prevalezca. Es muy simple realmente. Bien. El Creador en su Torá encomienda a Israel ser un pueblo pacífico, ya lo hemos dicho. Éxodo capítulo 19, versículo 6 citamos, y tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Israel es el príncipe de paz. Estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de una persona. El rey judío es el punto focal, la referencia de lo que es todo Israel. Hay que repetirlo. Israel es el príncipe de paz, acá lo dice la Torá. E igualmente sus reyes son príncipes de paz. Cuando estamos hablando de sacerdotes, hay una connotación de paz en el sacerdocio. Esto es importante. Cuando estamos hablando de naciones de sacerdotes, no estoy diciendo naciones de guerreros. Están hablando de paz. El sacerdocio es la conexión con Dios. Esta conexión es paz y su efecto es paz. Israel es el príncipe de paz e igualmente sus reyes son príncipes de paz como resultado de la justicia y la rectitud. Sin estas no hay paz. Ya hemos dicho que muchos líderes han dicho, si no hay justicia, no hay paz. Sin estas no hay paz y Dios quiere que la amemos y las procuremos. La rectitud y la justicia, tal como Él lo hace. Él ama la rectitud y la justicia. La tierra está llena de la amorosa bondad del Eterno. Salmos capítulo 33, versículo 5, repetimos. Él, Hakadosh Baruj Hu, ama la rectitud y la justicia. La tierra está llena, Hesed, de la amorosa bondad del Eterno. Esto ya hemos dicho y tenemos que repetirlo. Si venimos de la amorosa bondad del Eterno, de su rectitud y su justicia, no podemos hacer menos, especialmente si somos los elegidos, sus elegidos. Bien. Continuamos acá. Debemos asimilar esto en la conciencia. Nuestra paz depende de cuán justos y correctos somos. O sea, si no hay justicia, ya hemos dicho, no hay paz. Si no hay rectitud, ¿qué es lo que va a haber? Lo contrario a rectitud. Con sus consecuencias.
Eso es lo que tenemos en el mundo que reina por todos lados. No hay justicia, no hay paz, egoísmo, explotación, esclavitud en algunos países que ya sabemos. Todo lo que indignifica, lo que no hace digna la vida. Cuando no hay rectitud y no hay justicia. Nuestra paz depende de cuán justos y correctos somos, de acuerdo a lo que nos exige nuestra identidad judía, tanto en lo individual como en lo colectivo. Estas dos cualidades, rectitud y justicia, son las maneras como implementamos los modos y atributos de amor. Ya hemos dicho que toda la Torá, el Talmud, el judaísmo en general, es un tratado de ética, es un tratado de ser buenos, un tratado de hacer prevalecer amor. Y nos dice cómo. Ya lo hemos dicho que no es dándonos abrazos y besitos, ni estar aceptando lo malo porque hay que ser bueno y chévere, porque no hay que ser malo y tal, que hay que ser tolerante y una serie de cosas. Buscar el gris. Hay una manera de amar, hay una manera de ser bueno. Y eso es rectitud y justicia como está definido en la Torá y en el Talmud, en la Torá oral. Hay una manera de hacerlo. Estas dos cualidades, rectitud y justicia, son las maneras como implementamos los modos y atributos de amor. No es suficiente proclamar amor como la manifestación tangible del amor de Dios. Lo realizamos siendo y haciendo lo justo y lo correcto, como expresiones éticas y morales de los modos y atributos de amor. Ese es el verdadero amor. El amor que endereza, que corrige, que hace prevalecer la verdad sobre la mentira y la injusticia. La redención final y la era mesiánica comienzan con esto. Son cualidades de la conciencia mesiánica, lo hemos repetido muchísimo. Y permanecerán de aquí hasta la eternidad, como decía el profeta, al establecer y sostener la paz a través de la justicia y la rectitud. Como dice el profeta, el celo de Dios, que es su amor, no es nada menos que eso. Logra esto mientras abracemos este celo como nuestro. Tenemos que ser celosos con lo que es bueno. Es un celo por lo bueno, no queremos nada malo, queremos todo lo bueno. Pues somos celosos de lo bueno. No queremos que se corrompa, no queremos que cambie algo malo. Muy simple. Citamos capítulo 10, versículo 20 de Isaías. Y acontecerá en ese día. Están hablando de la era mesiánica. La redención final. Que el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob, es interesante hablar de los sobrevivientes de la casa de Jacob. Si vemos a través de la historia, hemos sobrevivido realmente. Lo hemos repetido, hace poco estuvimos celebrando el Día del Holocausto. El recordatorio que todos nos estábamos haciendo unos a otros es: todos los judíos somos sobrevivientes del Holocausto, los que quedamos. Hemos sobrevivido a través de la historia. No hay otra manera de verlo. Entonces, cuando el profeta habla acá del remanente de Israel, los sobrevivientes de la casa de Dios, tiene toda la razón. Hemos sido sobrevivientes a lo largo de la historia. No dependerán de él, de su opresor, que los afligió, sino que dependerán del eterno, del sagrado de Israel, en verdad. Cuando ya nos olvidemos de los ídolos, no vamos a tener opresores, no vamos a tener naciones que nos oprimen, porque las naciones representan los ídolos. No estaremos afligidos por las adicciones, las obsesiones, los malos hábitos, los apegos negativos. Nada de eso nos va a dominar. No tendremos más opresor, sino que dependeremos del eterno, el sagrado de Israel, en verdad, o sea, la verdad que él representa. Contrario a la mentira de las fantasías e ilusiones de ego que son los ídolos. Y las tendencias negativas de la conciencia como las naciones. Podemos identificar a nuestro opresor como el aspecto negativo del ego. De allí provienen todos nuestros ídolos. En nuestra conciencia, estos son las fantasías e ilusiones de ego, los ídolos. Una vez sobrevivamos a aquello que oprime lo bueno que somos, como la casa de Jacob,
Nos reconoceremos como el remanente de Israel que abraza la verdad del amor de Dios en lo que verdaderamente somos y estamos destinados a hacer en la era mesiánica. Lo bueno. Este es el tiempo y espacio eternos en nuestra conciencia y en la vida, cuando dependemos únicamente de los caminos y atributos de Dios que son la verdad. Así vivimos en su verdad y nos hacemos conscientes de que Dios es el sagrado de Israel. Ya nos hemos referido anteriormente. Dice, acá 2:1 dice a través del libro de Levítico, sed sagrados porque yo, Hashem, vuestro Dios, soy sagrado. Hay un nexo común con él, que es lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Tenemos que definir las cualidades y atributos del Creador. El Creador no lo podemos, sagrado es algo abstracto. Kadosh, Kadosh, Kadosh. O dijimos la semana pasada en la ampliación del comentario número 30, que decimos 3 veces al día, todos los días, inclusive Shabbat. Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Melokolares, que bueno. Sagrado, sagrado, sagrado es el eterno de las multitudes, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué quiere decir sagrado? Ya lo dijimos la semana pasada, si no vean el video. Pero es en nuestro nexo común con él, tenemos que definir, tenemos que entender que ser sagrado es ser bueno. Procurar la paz, la justicia. Representar esa línea davídica en nuestra conciencia, en la conciencia de cada judío. Y hacerla prevalecer para sí. Entronizar lo bueno como regente de todos los aspectos de la conciencia. Ese es el rey Mesías judío. Lo bueno. Ese es el mensaje. Entonces, resumiendo, que es importante destacarlo, cuando el profeta Isaías está hablando de Immanuel, está hablando del que está con Dios. Y es Ezequías en este caso que viene. Muy importante esto. Bien. Ok. Entonces con esto terminamos el comentario. Que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz, lleno de muchísimas bendiciones, lleno de claridad en nuestro estudio de Torah diario. Entendamos más cosas. Cuando le pedimos a Dios todos los días, concédenos nuestra porción en tu Torah y haz que nuestra alma corra ávida a cumplir tus mandamientos. Esa es nuestra porción de la Torah, entenderla, asimilarla en nuestra conciencia, pero asimilarla en el sentido de que la adoptemos en lo que discernimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Esa es la idea. Y se va dando, cuestión de hacernos conscientes de eso en cada momento. Aunque afuera, como decimos en el Caribe, la calle esté durísima. Tenemos que hacer prevalecer la verdad, porque nuestra verdad se trata de nosotros, no de ellos ni del entorno. Es de nosotros, es de nuestra vida, de nuestra identidad, pero sobre todo es de nuestra relación con Dios y nuestra conexión con Él. Si nos consideramos hijos de Dios. Bien. Entonces, Shabbat Shalom y hasta la próxima.